Previously on X-Men. En cuanto a las piernas, podemos subir más allá. ¿Se dañó? Hola coleccionistas, bienvenidos una vez más a Figment Collectors, donde cada figura cuenta su propia historia. Hoy estamos muy emocionados de hacer este review de comparación en el canal, donde se van a enfrentar cara a cara el Gambit 131 original de Mafex versus su copia directa de la marca City Toys. Veremos qué tanto pierde o sorprende esta alternativa económica y si realmente puede ocupar el mismo lugar en tu colección. Así que no olvides suscribirte, activar la campana, dar like y ¡comenzamos! Empezamos con el diseño de la caja, y desde aquí ya se notan las primeras diferencias clave. La caja de City Toys es más compacta y mantiene el estilo que han usado en otras figuras. Por su parte, Mafex nos presenta un empaque más amplio, con un diseño limpio, materiales resistentes y toda la información bien organizada. City Toys intenta replicar ese empaque, pero la calidad de impresión es visiblemente inferior, aunque conserva una paleta de colores muy similar. Seguimos con los detalles en escultura y pintura, y es aquí donde podemos empezar a diferenciar estas dos figuras que a simple vista parecen iguales. La figura original presenta un esculpido detallado en músculos y en el uniforme. Aquí podemos ver detalles en todos los bordes de su camisa, en este borde de lo que parece un cinturón y en toda la musculatura. En contraste, la figura de City Toys presenta sorprendentemente un esculpido muy similar en músculos y en algunas partes del uniforme también. Podemos ver acá las piernas, la musculatura en piernas en ambos es igual. Sin embargo, la figura de City Toys pierde nitidez en partes específicas. Aquí podemos notar cómo en estos bordes del uniforme hay unas líneas en la figura de Mafex que en la de City Toys se empiezan a desvanecer. Esto probablemente porque a la hora de copiar el molde, estos elementos no pudieron ser clonados. Mismo acá en el cinturón, pero realmente estos detalles no afectan la experiencia de la figura de City Toys hasta el momento. Aquí podemos ver también el detalle en las botas, está todo el esculpido, el detalle en las rodillas, el detalle en los pies. Es una copia sorprendentemente muy bien trabajada y muy bien replicada. Y en cuanto a la pintura, en ambas figuras los colores son muy similares, presentando algunos cambios de tonalidad en algunas partes. En cuanto a la figura de City Toys, la aplicación de la pintura puede tener algunos fallos, como podemos ver aquí en el cinturón y aquí unos detalles en el abdomen, pero realmente son mínimos y esto ya lo podríamos categorizar como un problema más de control de calidad que de la figura en sí. Finalmente, en cuanto al tacto del plástico, el sentimiento del tacto del plástico es muy bueno, es similar en ambas figuras, sorprendentemente es muy similar. No se siente una gran diferencia en calidad de plástico y ambos se sienten muy sólidos. Y pasamos a la escala, que es uno de los puntos más relevantes. De este video comparativo, ya que este Gambit de City Toys es la primera figura que nos promete conservar la escala y el tamaño de la original, ya que en entregas anteriores la escala no era uno de sus puntos más fuertes. Aquí tenemos el caso de Wolverine de City Toys contra el Wolverine de Mafex. No son la misma versión, pero bueno, son el mismo molde. Aquí podemos ver que el Wolverine de City Toys es un poquito más pequeño que el de Mafex. Esto debido a que a la hora de clonar de la versión original se pierden unos cuantos milímetros en el resultado final. Pero eso ya no es un problema, ya que los nuevos moldes de las figuras de City Toys nos están demostrando que lograron hacer una réplica en la misma escala. Y en el caso de Gambit, ambos cuentan con una altura de unos 16.5 centímetros aproximadamente. Continuando con los accesorios, vamos a ver con qué viene cada una de estas versiones de Gambit. La versión de Mafex cuenta con dos blisters. En el primero tenemos la figura, un cambio de rostro, 4 efectos de poder, su báculo o bastón y 5 cambios de manos. En el segundo blister tenemos 2 efectos de poder de cartas y Mafex siempre incluye una base. Para la versión de City Toys contamos también con 2 blisters. En el primero tenemos de manera muy compacta la figura, un cambio de rostro y también 5 cambios de manos. También tenemos una base y una adicional para la gabardina. En cuanto al segundo blister tenemos los efectos de cartas grandes, los 4 efectos de carta pequeñas y su báculo o bastón. Muy bien, ahora vamos a comparar algunos accesorios específicos. Empezamos por la gabardina, que en ambos casos son alambradas, y la tela se ve y se siente similar al tacto. El calibre del alambre en las gabardinas Mafex es de mejor calidad que en las City Toys. Además, tenemos acabados y detalles de costura en ambas gabardinas, tanto por dentro como por fuera. También notamos que la parte interior tiene acabados no tan prolijos, pero bueno, en la parte interior no tiene ningún problema. Y la única característica que diferencia estas gabardinas, aparte del sutil cambio de color, siendo esta un poco más verde y siendo esta un poco más café,
es el detalle en las hebillas de los hombros. En la Mafex se siente y se ve como una hebilla o un botón de metal. En cambio, en las City Toys se siente como un pedazo de plástico cubierto por algún sticker brillante o un acabado glossy o brillante también. Continuamos con los efectos de cartas. En ambos casos, el plástico al tacto se siente muy similar. La única gran diferencia es que en el Mafex el acabado es mate, en cambio en City Toys es totalmente brillante. La pintura en Mafex también está un poco mejor aplicada, sobre todo en los acabados hacia el blanco. En cambio en City Toys no está tan bien aplicado. Ahora vamos con los efectos de cartas grandes. Al igual que con los anteriores, son muy similares al tacto y a la vista. En este caso de estos efectos en particular, la diferencia es lo más mínimo que he podido encontrar. Al menos en el anterior había una diferencia en pintura, en este casi ni siquiera eso es una diferencia. Los colores están muy bien aplicados y el acabado brillante en ambas es correcto. No es uno mate y uno brillante como en el anterior caso, sino en ambos es brillante. Aquí la única manera para diferenciarlos es sutilmente en la aplicación de la pintura. En City Toys aquí tenemos algunos errores de pintura que en la Mafex no hay. Otro de los accesorios que sorprende por su similitud son los bastones. Estos manejan el mismo color, las mismas dimensiones y el mismo plástico, o al menos se siente en la calidad al tacto. La única cosa que lo delata y lo diferencia es un detalle mínimo en esta parte donde están esas líneas, ya que en Mafex las líneas sí coinciden con el esculpido. En el caso de City Toys, algunas líneas no coinciden. Tenemos la línea y justo arriba está dibujada. Además de otros pequeños detalles de pintura, es lo único que delata a la City Toys de la Mafex en el caso de los bastones, bastante sorprendente. En cuanto a los rostros, también son muy similares. Lo único que los diferencia es el tono de la piel, lo que llamamos el skin tone. Además de que en la City Toys tenemos un pequeño detalle de pintura. Otra característica que los diferencia es que en la City Toys la nariz de Gambit se ve un poco más ancha. Esto quizás es debido a la capa de pintura piel. Y finalmente otra característica que los diferencia es el wash en el cabello de Mafex. Aquí vemos que el cabello es de color café y tiene sombras o un shade en negro. En el caso de City Toys, ese wash es poco visible, realmente parece que no hubiera. Continuamos con algunos pares de manos. En el caso de Mafex, estas vienen siempre con este tipo de soporte para poner en el blister. En el caso de City Toys, se ahorran esas piezas. Es otra de los accesorios que sorprende por su similitud. Es muy difícil diferenciarlos. Y lo que lo logra diferenciar, al igual que en los rostros, es el tono de la piel. Siendo un poco más claro en Mafex y siendo un poco más amarillo u oscuro en City Toys. En esta versión de mano, que tiene este plástico adicional para poner los accesorios de cartas, ambos son muy similares. Y no encuentro una diferencia notable. Es el mismo caso de estos dos pares de manos, donde también tenemos la única diferencia del skin tone y detalles de aplicación de pintura en la mano de City Toys. Para finalizar la sección de accesorios, vamos a tratar de hacer un swap en algunos elementos. Entonces aquí tenemos al Gambit de Mafex y vamos a tratar de poner la cabeza de City Toys. Entonces esta cabeza se retira muy fácilmente y vamos a ver si el pec es similar o entra. En este caso, el pec es un poco más pequeño en City Toys y pues se requeriría agua caliente o incluso modificación para aplicarlo. Vamos a probar a la inversa. Ahora la figura de City Toys y vamos a poner la cabeza de Mafex. Quitamos la cabeza de City Toys, que es un poco más apretada, y vamos a poner la cabeza de Mafex. En este caso queda suelta. Eso quiere decir que este pec es mucho más pequeño, por lo tanto este también es pequeño y por eso no entra ahí. Y en este caso, por ser un pec más grande, aquí entra pero se sale. Entonces podemos decir que el cambio de rostros en primer nivel no es compatible, no es posible cambiarlos a no ser que hagamos alguna modificación, ya sea cambiar este pec, engrosarlo, poner papel, alguna modificación, pero eso lo podremos hacer en otro video. Ahora vamos a probar otro swap. Tenemos el Gambit de Mafex, vamos a quitarle esta mano y vamos a poner esta otra mano. La mano entra perfectamente, no hay problema, y solo encontramos un sutil cambio de color entre este color negro y este color negro. Esto también es debido a que en esta mano el color base es el negro y lo que se pinta son los dedos. A diferencia de la de Mafex, que el color base es el color piel, el color carne, y lo que se pinta es el resto. Entonces, si por alguna razón se te daña esta pieza en el Gambit de Mafex, podemos reemplazarla con el de City Toys y queda muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo a la inversa. Tenemos la figura de City Toys y vamos a retirar esta mano para poner la mano de Mafex. En este caso, el joint hembra de la mano es un poquito más amplio que el joint macho del brazo del Gambit de City Toys. Eso hizo que entrara mucho más fácil y también se sale un poco más fácil. Es un poco fácil de retirar. En este caso, si quisiéramos hacer la modificación, podríamos engrosar el joint y de esa manera ya no se saldría tan fácil. En conclusión, podríamos tomar
Si alguien tiene la figura de Gambit de Mafex y por alguna razón se daña alguna de las piezas, podría optar por comprar la figura de City Toys y hacer algunos cambios y modificaciones para mantener la figura de Mafex completa. Muy bien, es el momento de las articulaciones. Para esta sección le quitamos la gabardina a ambas figuras, esto con el fin de poder ver todo el rango de su movilidad. En cuanto a la figura de City Toys, podemos ver que tenemos un punto de articulación de cuello bastante amplio, aunque por temas de diseño el cuello se sale un poco del pecho. No es que se desarme, pero sí se sale, por eso queda esta marca y a la hora de regresarlo es un poco duro. Esto no pasa en la versión de Mafex, donde la figura sube un poco menos si lo comparamos con la de City Toys, pero pues no tenemos ese problema y la movilidad es totalmente fluida y suave. En el caso de la articulación de hombro, en esta figura es un poquito dura, ahí podemos escuchar un poco del esfuerzo que se hace, pero no requiere lubricación. Tenemos la mariposa y tenemos el movimiento en bíceps y tríceps también muy bien. En el caso de Mafex, este movimiento es mucho más suave. Esto no lo puedo hacer con la City Toys usando solo el dedo. También tenemos, por supuesto, codo, bíceps y tríceps perfectamente y sin problemas, además de la mariposa. Aquí hay otra diferencia entre el de City Toys y el de Mafex, y es en sí la mariposa. Podemos ver aquí el detalle, que aquí esta hombrera cae un poco más, a diferencia, este está un poquito más metido, ¿no? Ahí lo puedo modificar, pero esto no ocurre en la de Mafex. Entonces puede que internamente en la arquitectura esto esté un poco más suelto, pero de nuevo no es algo que afecte realmente la experiencia con la figura. Muy bien, ahora pasamos al torso, donde también tenemos un corte y un muy buen movimiento, tanto en el torso como en la cintura. De nuevo suena un poco, no requiere lubricación, no se siente que se vaya a afectar la figura, pero hay que mencionar que si hay un ruido y un esfuerzo, ese quizás estuvo bastante duro, en esta articulación. En cuanto a la figura de Mafex, tenemos el movimiento de torso sin ningún problema y el giro en cintura también es muy bueno. También se esfuerza, así que puede que sea ya una característica de la arquitectura de esta versión de Gambit. También en ambas figuras tenemos esta parte de la pelvis en plástico blanco. En cuanto a las piernas, podemos subir más allá. Oh, ¿se dañó? No se dañó. Acá está bien, el joint está perfecto. El joint está perfecto y aquí está la entrada también perfecta. Es cuestión de cerrar y listo. Muy bien, me asusté. Aquí tenemos elevación de la pierna más allá de los 90 grados, pero cuidado al moverlo. Tenemos doble articulación en rodillas. También hay giro de 360 grados en el pie. Puede moverse para abajo y para arriba. Y también articula la punta del pie, aunque esta está un poco pegada. En el caso de Mafex también tenemos la misma articulación. Tenemos doble articulación en rodilla. El pie también gira 360 grados. Puede moverse para abajo y para arriba y también articula la punta del pie, logrando así en ambas figuras el mismo rango de movilidad y de articulación. Las figuras de City Toys suelen tener articulaciones o más flojas o más rígidas, lo que limita el rango de movimiento, pero este no es el caso de Gambit de City Toys. Eso sí, hay que tener cuidado con las piezas que se pueden desprender por mala manipulación, como me pasó a mí en el video. Sin embargo, esto suele ser un poco más común en las figuras bootleg. Y después de revisar cada detalle, llegamos a la gran pregunta: ¿vale la pena esta alternativa de City Toys frente a la original de Mafex? Para ayudarte a tomar esa decisión, vamos con los pros y los contra de cada una. Gambit 131 de Mafex tiene excelente esculpido y definición, pintura más limpia y detallada, accesorios con mejores acabados y control de calidad más estable. En cuanto a los contras, tenemos precio elevado y difícil de conseguir en algunos mercados. Gambit de City Toys tenemos un precio más accesible, una réplica muy fiel en la escala y proporciones, sorprendente nivel de detalle para hacer una copia y accesorios muy similares al original. En cuanto a los contras, tenemos pintura con algunos fallos menores y control de calidad menos consistente. En conclusión, Gambit de Mafex sigue siendo la opción premium por su calidad y acabados, pero City Toys sorprende como una de las mejores copias hasta ahora. Si buscas una opción económica y funcional, cumple muy bien. ¿Y tú, con cuál te quedas? Déjalo en los comentarios que quiero leer tu opinión. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para no perderte más comparativas como esta. Y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.